este signo del segundo número, más el acarreo, que sería C. Todo eso entre valor absoluto. Ese valor es igual al signo del valor que tenemos que poner aquí. Fíjense, en este caso tomemos, ¿cuál es el bit de signo de esto? ¿El primero o no? Sería 0 y este sería 0. Entonces descomponemos el 0 en hexa, sería algo así. Para este el signo sería 0, 0, 0, 0. Bien, fíjense, ¿en cuánto empieza? ¿Empieza en 0 o no? Entonces acá sería el valor absoluto menos, para el primero, empieza en 0. Entonces sería menos 0. Menos el signo del segundo, que también empieza en 0, entonces sería menos 0. Más el acarreo. ¿El acarreo cuánto hubo? ¿Hubo acarreo o no? 0 más 0 no hubo acarreo. Entonces el acarreo es 0. Entonces, esta formulita te permite determinar que todo va a 0. 0 en valor absoluto da igual a un valor de 0. ¿Bien? Ese 0 tiene que ser el signo de este dato que ponemos aquí. En este caso, así analizamos este signo de este dígito, me da 0, 0, 0, el primero. El primer 0 nada más. ¿Y está bien o no? Empieza en 0, está bien. Y coincide. Usen siempre esa formulita. Entonces, este es el valor que tendría que ir ¿dónde? ¿En la acumulación o no? El acumulador, la suma de los dos, guardarla en el acumulador. El acumulador ya no vale 0,3, va a valer peso 0,6. En la siguiente línea hace prácticamente lo mismo, suma lo que tiene el GPR, o sea, más el acumulador. Entonces estaríamos diciendo el GPR, ¿cuánto vale? 0,03. ¿Sí? Entonces pondríamos acá peso 0,03. Acá va a ser más lo que vale ¿qué? Más lo que vale el acumulador actualmente. ¿Cuánto vale el acumulador? Estamos en esta línea, ¿no? ¿Cuánto vale el acumulador? 0,06, que es lo que tenía hace rato. Entonces, peso 0,06. Y esto me daría igual a un valor de 0,09. Bien, 3 más 3, 3 más 6 me da 9, 0, 0, 0, 0. Y si hacemos la regla, te da 0 también el signo, está bien. Entonces, aquí en este valor sería un valor de peso 0,09. Bien, ya se actualizó el acumulador. Otra vez hay que sumar el GPR. Bueno, entonces lo haríamos, a ver, corramos esto un cachito. Para allá. Ahí está. Bien. Vamos a hacer de vuelta la suma. Ahora, ¿cuánto sería? Sería el valor del GPR, que sería 003, 003, más un valor de ¿cuánto? Sería 003, que sería lo que tiene GPR, más lo que vale el acumulador actualmente, que sería peso 009. Si hacemos la suma entre esos dos valores, ¿cuánto me iría a dar? 3 más 9 me da un valor de 12. En hexa, ¿cuánto vale? Vale una C. ¿Sí? 0 más 0 me da 0. 0 más 0, 0. Entonces el resultado sería este. Peso 00C. Entonces, para esta línea va a ser peso 00C. Bien. La siguiente línea, ¿qué hace? Hace un complemento. O sea, vamos a hacer un complemento de esto. ¿Cómo sería? La idea siempre tienen que tener en cuenta que para el complemento tienen que poner la base menos 1, que sería, si es en hexa, serían 16, menos 1 serían 15, y el 15 está representado por la letra F, F. ¿Sí? Van a hacer una resta entre este valor, sería 00C, y la base menos 1, que sería F, F, F. 15 menos 12, ¿cuánto me da? Me da un valor de 3. F menos 0 me da F. F menos 0 me da F también, ¿o no? ¿Sí? Entonces hicimos el complemento. Ahí está. Entonces me da pesos FF3. Bien. En la siguiente línea, ¿qué hacemos? Al acumulador súmale 1. Entonces, ¿cuánto vale el acumulador? Peso FF3 más 1, ¿cuánto sería?
o sea, más 001, ¿cuánto sería? Y me quedaría un valor de 4, F y F. ¿Sí? Entonces quedaría FF4. Y le sumamos a 1 nomás. Vamos a la siguiente línea. Digo de la memoria pasarlo al GPR. ¿Cuánto vale la memoria? 005. Eso pasarlo a donde está GPR. ¿Cuál es GPR en esta línea? Esto es la memoria, ¿no? Lo que tiene la memoria. Pásalo a GPR. Y está en esta línea, acá. Ya GPR ahora vale 005. En la siguiente, suma lo que tiene GPR con el acumulador. O sea, este valor con este valor ahora. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a sumar lo que tiene GPR, que sería ¿cuánto? 005 más lo que tiene el acumulador. En este caso tiene FF4. Bien, vamos a sumar estos dos valores. ¿Cómo sería? ¿Cuánto me quedaría aquí? El resultado sería 5 más 4, ¿cuánto es? 9. ¿Sí? 0 más F, F. 0 más F, F. Hay que controlar el signo, si está bien. El primer dígito, o sea, sería 0, 0. El primer dígito sería el 0. Entonces, si lo descomponemos en hexa, sería 0, 0, 0. Si descomponemos la F, la primera F, ¿cuánto sería? 1, 1, 1. Entonces veamos, apliquemos la formulita. Dice que va el signo del primero. Entonces, ¿el signo del primero cuál es? ¿Con qué empieza? Con 0. Entonces va menos 0. Menos el signo del segundo, que sería un 1. 1. Más el acarreo. ¿Hubo acarreo aquí en el segundo? No, no. 0 más F, no hubo acarreo. Entonces sería acarreo 0. Si esto todo lo calculamos en valor absoluto, me daría igual a que me daría menos 1, pero en valor absoluto sería un 1. Bien, nos fijamos esta F. ¿Con qué empieza la primera F? ¿Con 1? Sí, entonces está bien. Entonces, aquí sería el valor pesos FF9. Vamos a seguir haciendo la siguiente, la 26. Vamos a hacer prácticamente lo mismo, sumar lo de que tiene GPR más lo que tiene el acumulador. ¿Cuánto sería eso? GPR tiene 005, el acumulador tiene FF9 y vamos a sumarlo. 9 más 5, ¿cuánto me da? 14 o no, sería una E. 0 más F, F. 0 más F, F. Entonces ahí tenemos el resultado, FFE. Peso FF. Bien, vamos a la siguiente línea. De vuelta dice que sume lo que tiene el acumulador más el GPR. Entonces hacemos de vuelta. ¿Cuánto tiene el GPR? 005. Más lo tiene el acumulador, que sería FFE. ¿Ah, por qué puse 3? Una E. Ahí está. Bien. Vamos a sumar estos valores. ¿Cuánto me da? 4. Digo 5 más E. ¿Cuánto sería? Estaríamos sumando 5 más lo que vale E. ¿Cuánto vale? 14 o no. Sería un 19. Un total a 19. Bien, el 19 ¿cuánto vale en hexadecimal? Bueno, hay que acordarse que el 16 vale 10. El 17 vale 11. El 18, 12. El 19, 13. El 20, 14. El 21 vale 15. Acuérdense, esto es en hexa, ¿sí? Porque si ustedes tienen la F, si ustedes tienen 15, ¿cuánto vale en hexa? Vale una F o no. El 16, esto es en decimal. Y esto es en hexa. Bien, como acá me dio una suma, si estamos sumando 5 más E me da 14. Va, 5 más E me da, que sería 14, 19. Ese valor es en decimal si estamos sumando en decimal, entonces sería un 19. Me equivale a un hexadecimal igual a 13. Entonces lo que tenemos que hacer es poner el 3 y el acarreo que seguiría el 1 a la siguiente línea, que sería 0 más F más 1, ¿cuánto sería? Sería, si esto vale 15 más 1 sería 16. El 16 está representado por un 10. Entonces, aquí me quedaría
solamente dejo el 0 y el 1 es el que se va a la siguiente, como acarreo. Sería 1 más f me da 16, entonces sería un 10 de vuelta en hexa. ¿Sí? Y ahí